Sonido uno, 2, 3.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está sentada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Luis Gonzaga, religioso, que nacido de la noble estirpe y admirable por su pureza, renunció a favor de su hermano el principado que le correspondía e ingresó en Roma en la Orden de la Compañía de Jesús. Murió apenas adolescente por haber asistido durante una grave epidemia a enfermos contagiosos. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. Y a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Juan Pablo Montenegro Campos, intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, dispensador de los dones celestiales, que has querido juntar en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia, concédenos por su intercesión que si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente, sigamos fielmente sus ejemplos en la penitencia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, el sumo sacerdote... En aquellos días, Sennacherib, rey de Asiria, envió mensajeros a Ezequías para decirle: Decid a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, pensando que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído hablar cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, exterminándolos, ¿y tú te vas a librar? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Después subió al templo, la desplegó ante el Señor y oró. Señor Dios de Israel, sentado sobre querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha.
Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que ha enviado Sennacherib para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio, han quemado todos sus dioses, porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, leño y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo, Señor, eres Dios. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: así dice el Señor Dios de Israel: he oído lo que me pides acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él. Te desprecia y se burla de ti la doncella. La ciudad de Sión menea la cabeza a tu espalda, la ciudad de Jerusalén, pues de Jerusalén saldrá un resto, del monte Sión los supervivientes. El celo del Señor lo cumplirá. Por eso dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella su flecha, no se acercará con escudo, ni levantará contra ella un talud. Por el camino por donde vino se volverá, pero no entrará en esta ciudad. Oráculo del Señor. Yo escudaré a esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de David, mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento, se volvió a Nínive y se quedó allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Dios ha puesto su ciudad para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos, las pisotearán y luego se volverán para destrozaros.
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que siempre nos ilumina, siempre nos anima, nos regala consuelo, hoy nos habla sobre aquella cosa esencial que debemos tener todos los seres humanos para que podamos pasar por este mundo de manera, por decirlo así, serena, tranquila. No es que tengamos como un privilegio especial, sino cómo alcanzar la serenidad en medio de las dificultades. Hay que saber qué es lo que debemos hacer, y como nos dice hoy, por ejemplo, la primera lectura que escuchábamos del libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Un imperio, el asirio, envía una carta al rey de Judá, poniéndole toda una serie de consecuencias si no se rinde. En aquellas épocas, pues, la única manera de ganar la guerra era o por rendición inmediata e incondicional o a través de las batallas que se pierden. Entonces la mayoría de los poderosos primero enviaban mensajeros con mensajes fuertes para infundir miedo en el otro, para que de una vez se entregue y ponga condiciones de paz y ya. Pues eso le pasó aquí al rey cuando dice que por allá el rey más bien de por allá de Asiria le envía esa carta, lo insulta: tú no eres nadie, todos han caído, tú no eres la excepción, los otros confiaron en sus dioses y mire cómo han caído en mis manos, tú tampoco eres la excepción, ni tu Dios es el más poderoso y cosas de esas. Y el rey empieza a hacer algo que es, digámoslo así, como ilógico, pero a la vez lógico desde Dios. Coge la carta, se va al templo y se la lee al Señor. Señor, te están tratando mal, te están insultando, y insultan también a tu pueblo y toda la cosa. Y resulta que esa noche el ángel del Señor dispersó al ejército enemigo. El rey Sennacherib ha tenido el rey Ezequías, rey de Judá, ha tenido una forma especial de tratar con Dios. Ha puesto todo su ser a sus pies. Yo no soy el rey eres tú. Cuando me insultan a mí, no me están insultando a mí, te están insultando a ti. Te dejo toda esta causa. Y entonces vienen aquellas buenas noticias y esas consecuencias para los enemigos. Saber cómo ponerse delante de Dios, en este caso, es con suprema humildad, como nos enseña esta lectura. En el Evangelio acabamos de escuchar algo que nos invita a superar eso. Si lo anterior ya es difícil, aceptar un reto, aceptar un desafío de un enemigo poderoso y pues dejarle eso a Dios, eso ya es difícil. Ahora viene algo todavía más complicado que nos enseña aquí San Mateo capítulo 7. Todavía estamos viendo el sermón de la montaña. No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. ¿Y cuáles son esas perlas? Pues tratad a los demás como queréis que ellos os traten. De eso se trata la ley y los profetas. El problema con esto, dice Jesús, es que esa ley o esa consecuencia o la regla de oro, como se dice, trata a los demás como quieras que te traten a ti, resulta que es muy poquito, es muy corto y tiene de pronto hasta consecuencias nocivas. Si usted va con buen trato a otro, ¿qué le haría el otro que no lo quiere?
se va a volver contra usted, dice aquí. Se va a volver y los destrozará. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? No se queden solamente en el punto fundamental de la ley y los profetas. ¿Cuál es el punto fundamental? Eso. Traten a los demás como usted quiere que lo traten. La regla de oro. Esa ley se queda muy corta, demasiado corta. Recordemos que Jesús, cuando hablaba, decía que había que superar los límites. No más hablemos, por ejemplo, de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que ya el próximo viernes vamos a celebrar su fiesta. Juan el Bautista es el profeta más alabado en el tiempo de Jesús. Un hombre tan importante, un hombre tan santo, un hombre tan bien hecho y derecho que Jesús dice: de vientre materno no ha salido un hombre como este. Pero en el reino de Dios es el más pequeño. Así hablaba Jesús. Si usted saluda a los que lo saludan, si usted presta, como los pecadores también prestan, ¿cuál es el mérito? De esa forma está hablando Jesús y nos está poniendo aquí una cosa. Si ustedes se rigen solamente por la regla de oro, eso es lo que hoy en día se llama diplomacia. Diplomacia. Tratar muy bien a los demás. Yo sé que ese viene en representación de un país muy poderoso y viene con mucha diplomacia a proponerme que me rindan, como en la primera lectura. Y yo lo trato también con mucha diplomacia. ¿Es suficiente la diplomacia? En la primera lectura escuchamos que el rey dijo: no, no es suficiente. No le respondió mal a los otros, aplicó la regla de oro, pero tenía la amenaza ahí en la mano. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a donde Dios y le dijo: Señor, ahí te la dejo, te están insultando. El problema es con usted, mejor dicho. Pues eso es lo que trata de decir Jesús a nuestros pobres oídos. Él lo está diciendo perfectamente, pero nuestra inteligencia, como es muy poquita, demasiado corta para estas cosas, son problemas, o mejor dicho, son cuestiones demasiado elementales para Dios, pero para nosotros se nos complican tanto. Entonces, si no es la regla de oro, si no es la diplomacia o no es tratar bien a los demás, simplemente, ¿de qué se trata? Pues dice aquí: entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. ¿De qué hablaba Jesucristo? Pues de una cosa llamada reino de Dios. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? En tratar bien a los demás para que ellos me traten bien. Se queda corto. Se queda corto. El reino de los cielos es que yo ame como Dios ama incluso a mis enemigos, que sea capaz de morir por ellos. De eso se trata. Y esa es la puerta estrecha que muchos ni siquiera quieren saber y mucho menos entrar. Hay que superar los límites, queridos hermanos, para poder encontrar entonces el consuelo en tantas dificultades. Ya estoy empezando a atender personas que tienen pánico por la nueva situación que ya conocemos. Pero pánico. ¿Qué se hace ante eso? Pues, queridos hermanos, hay que presentar precisamente la superación de los límites. Si usted es hijo de Dios, ¿qué se hace ante una situación difícil? Apliquemos la regla de oro. Tratemos a los demás como queremos que nos traten. Pues resulta que no, así no funciona. Hace 1600 años aproximadamente cayó el Imperio Romano. Y en esa época, justo en esa caída, estaba este gran hombre llamado Agustín de Hipona, el gran San Agustín. Y estaba justo en esa cosa tan horrible, ver cómo se desmorona ante sus ojos una cosa tan poderosa y las cosas van a cambiar terrible. Y pues don Agustín no se desesperó,
hizo lo que hizo el rey que acabamos de escuchar. Y entonces fue y le presentó el caso a Dios, y Dios le reveló ciertas cositas y le pidió que escribiera una obra que se llama La Ciudad de Dios. Mientras las ciudades humanas se desmoronan, Dios sigue construyendo su reino. ¿No lo escuchamos ahora precisamente en la lectura, en el Salmo, perdón? Dios ha fundado su ciudad para siempre. ¿Acaso no escuchamos eso? ¿No lo repetimos? Ante ciertas cosas que se nos desmoronan ante los ojos, ante nuestra presencia, ¿qué debemos hacer nosotros los que tenemos a Dios de nuestra parte? ¿Desmoronarnos? ¿O ver cómo eso también se constituye, como decía Jesucristo, en un signo de los tiempos, en un signo del paso de Dios? ¿No querrá Dios otra cosa con nosotros? Cuando cayeron los reinos del norte y del sur allá en el reino de Israel, primero cayeron las 10 tribus, que es lo que le dice el poderoso allá a este rey. Ya cayeron los del norte, ahora faltan ustedes, o sea, los del sur, que cayeron después, 200 años después de los primeros. Entonces, cuando ya cayeron, y ellos se lamentaban, y mejor dicho, en una angustia impresionante, pero impresionante, perdieron la tierra, el país, perdieron el templo, su religión, perdieron la libertad y les tocó ir esclavos a Nínive, con todas esas dificultades. Y entonces le preguntan al profeta, ¿por qué Dios permite que pase todo eso? Y Dios responde, de todo esto saldrá un pequeño resto que cumplirá bien mis palabras. Siempre Dios responde positivamente. De una cosa que puede ser tremendamente difícil, Dios quiere sacar algo tremendamente bueno. Cuando ya eso sucedió, por ejemplo, el reino de Judá que cayó 500 años antes de Cristo, por allá ganó otro rey, el Ciro de Persia le ganó a los babilonios, y entonces Ciro les dijo, regresen a su patria 70 años después. Para los judíos eso fue el mayor de los milagros, porque sabían que 200 años antes cayeron las 10 tribus del norte, el reino de Israel se llamaba así. Luego cayeron ellos, se acabó el proyecto de Dios, ya no vuelve a haber reino de Dios, porque si vamos a ser como las 10 tribus que hasta el sol de hoy y no volvieron a aparecer, lo de Dios se acabó para siempre. Por eso estaban tan compungidos y angustiados. Pero resulta que a los 70 años volvieron otra vez a su tierra. Y los profetas, especialmente Isaías, escriben unas cosas tan hermosas. Les recomiendo Isaías. Mirad a mi pueblo cómo vuelve, saltando como los corderitos y cosas de esas. Unas poesías maravillosas. Y decía por allá, esto es mejor que la creación. Esto es mejor que la salida de Egipto. Algo que ya estaba muerto y vuelve a resurgir. Y ese pueblo que se convirtió en el pequeño resto fue tan fiel a Dios que Dios pudo hacer su obra, y la obra es que a través de esas familias fieles nacieron aquellos por los cuales llegó nuestro Señor Jesucristo, la familia de donde nació María y José. Todos esos que regresaron vinieron con otra actitud, y Dios a través de esa nueva actitud, porque antes habían olvidado la ley y se habían vuelto demasiado pecadores, y especialmente con los hermanos, ahora son personas que ya pusieron toda su fe en el Dios verdadero como se debe hacer, y nacieron todas estas familias de los justos, por decirlo así, de los verdaderos justos o los judíos piadosos, y entre ellos José. ¿Quién era José? Un hombre piadoso y justo. ¿Quién era María? Y si miramos las familias de ellos, ¿quiénes eran Joaquín y Ana? Y etcétera, etcétera. ¿Quiénes eran Zacarías e Isabel? Todo este grupo de toda esta gente que después de unos siglos, después de pasar por cosas tremendamente difíciles, fueron fieles a Dios, y Dios hizo maravillas con eso. Pues queridos hermanos, si no nos ponemos
a meditar en las esperanzas que Dios puede hacer, nos vamos a llenar de gente angustiada. Y por favor, les pido aquí, los que están presentes y los que nos estén viendo, tenemos que convertirnos en estos momentos en gente que infunde esperanza, no la que alimenta el pánico, porque hay un pánico ahorita, créanme, está eso, pues más reciente, pues está vivito, pero en el nombre de Dios y en el nombre de la iglesia y con la ayuda de su palabra y la gracia de su Espíritu. ¿Miedo de qué? ¿Qué es la respuesta aquí del profeta? Oráculo del Señor. ¿Miedo de qué? Si nosotros estamos como aquellos que debemos ser el resto, el pequeño resto de Dios, ¿miedo de qué? Si Dios es el que está escribiendo siempre la historia, Él es el que funda su ciudad, Él es el que hace su pueblo. Eso no surge solamente de intenciones meramente humanas. Dios también está actuando en la historia y a nosotros nos llena de su gracia, de su Espíritu, de su palabra, para que podamos ver ahí los signos de los tiempos, como decía Jesús, el paso de Dios en medio de nosotros y los que estamos confiados en Él, que no solamente nos regimos por una regla de oro, tratemos bien a los demás, hagamos las paces con los demás. Eso se llama en sociología un falso irenismo. Irene es paz en griego. Falso irenismo es hagamos una paz ahí que no sirve. La verdadera paz es cuando se tiene a Dios y se saben leer las circunstancias de la historia para proponer una nueva esperanza. La esperanza es bastante creativa, como decía Monseñor Romero allá cuando tuvo sus problemas en su país, allá en El Salvador. Entonces, cuando las cosas se ponen feas, la esperanza es la única que nos da nuevas posibilidades, nuevas creatividades, por decirlo así. Seamos creativos. Y creativo en la palabra de Dios significa, vaya más allá de la regla de oro. ¿Y qué significa eso? Lo dijimos el domingo anterior con lo del pan. Cuando Jesús reparte el pan, recordemos que no es que multiplica con un milagro portentoso. El pan de alguien que se hace discípulo, que es capaz de ser desprendido porque confía en Dios, y eso va a alcanzar, va a sobrar y hay que recoger las sobras. ¿Quién será capaz de escuchar la palabra de Dios, ponerla en su vida, volverse discípulo para convertirse en pan? Y decíamos el domingo que el verdadero sentido del Corpus Christi no es adorar al Señor ahí en el altar, no consiste en eso, sino que Jesús se muestra, mire, yo me convertí en pan, hagan ustedes lo mismo, que sí funciona, sí funciona. Eucaristía no es que quedó Jesús aquí en el altar, gracias a Dios está su presencia y eso es uno de los grandes regalos de Dios, de Jesucristo, pero no es para dejarlo ahí, es para que nosotros, convirtiéndonos en eso, hagamos un mundo nuevo, un mundo mejor para los demás. Pues queridos hermanos, ahora se nos pide que infundamos mucho, ¿cómo se dice? Es que iba a decir perrenque, pero no lo voy a decir. Mucha fuerza, mucha esperanza, mucho valor en las personas, porque ya más de uno por el miedo y el pánico empezó a preparar maletas dejando a otros sin sustento. Y vamos a tener ese problemita por estos próximos días y meses quizás. Entonces, queridos hermanos, como propuesta, seamos los que infunden ánimo, los que infunden esperanza, porque tenemos a Dios. Si lo hacemos así, no vamos a sufrir los embates que estamos pensando, que ya estamos allá fantaseando negativamente y nos estamos llenando de miedos. Cuidado con eso. Si Dios construye su ciudad para siempre, yo soy ciudadano de esa ciudad, aunque de pronto aquí se me caiga lo que estoy viendo, porque Dios está haciendo bien sus cosas. Él sí sabe escribir derecho en medio de los reglones torcidos. Pues ayudémosle en esta labor, porque muchos, créanme, están entrando en desespero. Cuidado con eso. Nosotros, los hijos de Dios, solamente de sus manitos vamos a hacer algo nuevo. Si nos vamos solo por las reglas de oro y otras, no vamos a alcanzar. Solo con Él, que nos invita a algo superior, lo podremos lograr. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Luis participemos en esta Eucaristía, revestidos con traje nupcial, a fin de que por medio de este alimento nos llenes de las riquezas de tu gracia, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia para todos los hombres, y que se llenen y se animen con una nueva esperanza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Luis Gonzaga y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos
la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Tú que nos has alimentado, Señor, con el pan de los ángeles, concédenos servirte con una vida pura, y haz que, siguiendo el ejemplo de San Luis Gonzaga,
vivamos en continua acción de gracias por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.